Hola, muy buenas audiencia. Hoy os presento a Elordi García Insausti, que nos va a venir a contar pues toda una experiencia de vida. Ella pues ha pasado pues por experiencias extremadamente dolorosas y bueno, ha conseguido superarlas. Muy buenas, Elordi. Muy Cuéntanos. buenas, Roberto. ¿Qué tal? Pues nada, Elordi, nos gustaría que cuentes a la audiencia quién eres para que se sitúen quién es Elordi. Bueno, pues como bien has dicho, me llamo Elordi García Insausti, soy de un pueblecito de Guipúzcoa que se llama Lazcao y bueno, soy de esa generación en la que nos enseñaron que todo se consigue con esfuerzo y me considero una persona que ha luchado por sus sueños y muy apasionada. Estudié periodismo en la Universidad del País Vasco, en Leioa, en Lejona, y empecé a trabajar en radio. Y como yo quería trabajar en televisión, pues me vine a Madrid en busca de esa posibilidad. Hice un máster y eso me abrió las puertas para empezar a trabajar en cadenas autonómicas como Telemadrid, CTV, Castilla-La Mancha Media. Y bueno, estuve trabajando en televisión pues unos 12 años como redactora y también como presentadora del tiempo, de informativos, de programas, incluso de las campanadas. Y todo esto pues hasta que el cáncer llamó a mi puerta y truncó un poco mi vida, ¿no? ¿Y qué ocurrió en tu vida con respecto al cáncer? ¿Cuál fue el comienzo del cambio, ¿no? En lo que era tu vida, ¿no? Una vida ordenada, una vida profesional, una vida que han vivido tantos y tantos jóvenes, ¿no? De salir a buscar oportunidades profesionales, pues a Madrid y a otras ciudades del mundo. Pues yo empecé a sentirme un poco cansada, más cansada de lo habitual en octubre-noviembre del 2013. Estaba presentando un magazine matinal en directo de un par de horas y bueno, lo achaqué al estrés. Al principio lo achaqué al estrés del trabajo y del ritmo de vida que llevaba. Y bueno, a esos dolores, a ese cansancio se fueron sumando unos dolores musculares y fui al médico de cabecera y me dio un relajante muscular. Pero bueno, yo seguía con dolores, el cansancio iba más, vivía entonces en un tercero sin ascensor y ya me costaba subir incluso hasta mi casa. Y ahí ya se me encendió como un pilotito de alerta, ¿no? Y me decía que algo no iba bien. Y entonces, bueno, decidí hacerle caso y me fui a urgencias el 8 de diciembre de 2013. Y en urgencias, después de hacerme una analítica, me dijeron que algo no iba bien en mi sangre y que probablemente tendría leucemia y que me tenía que quedar en una habitación, hacer noche allí de observación y que a la mañana siguiente me harían más pruebas. Y bueno, a la mañana siguiente efectivamente me hicieron más pruebas y confirmaron que se trataba de una leucemia de alto riesgo. Y bueno, empezaron a buscar los apellidos, ¿no? de esa leucemia. Y pues ya te digo, entré en urgencias un 8 de diciembre, que era domingo, y ya me quedé un mes ingresada en el hospital. O sea que mi vida dio un giro de 180 grados. ¿Y cómo te sentiste en ese momento cuando estando en el hospital te diagnosticaron que tenías leucemia? ¿Sabías lo que era la leucemia? ¿Qué te pasó por la cabeza? No tenía mucha idea de lo que era la leucemia, sabía que era un cáncer de la sangre, pero no mucho más. Y he ido aprendiendo durante el transcurso de los años el significado de esta enfermedad, no solo el significado, sino pues todo lo que se vive, ¿no? En ese proceso. Y la verdad que cuando te diagnostican algo así, te quedas en estado de shock, porque es una cosa que nadie se espera, es una bofetada en toda regla. Y sabes que de la noche a la mañana
tu vida va a cambiar y no solo la tuya, sino también de las personas que tienes alrededor. Entonces, bueno, pues yo me quedé pensando al principio que todo podría ser un error, que había habido algún fallo en la analítica. Al final, perder la salud de la noche a la mañana es como un duelo, ¿no? Entonces, pues empezamos por esa negación. Esto no me está pasando a mí, no me puede pasar a mí. Bueno, pues me aferré a eso, ¿no? Pero aún así, pues ya empiezas a sentir esos miedos, ¿no? El miedo que acarrea tener cáncer, el miedo que provocan los tratamientos tan invasivos como la quimio, o el miedo que todavía se produce porque el cáncer sigue muy asociado a la muerte, a pesar de que cada vez haya más supervivientes. Pero esa asociación es muy real todavía a día de hoy. Entonces, bueno, pues empiezas a sentir todos esos miedos, ¿no? Y entre esos miedos, la incertidumbre, la tristeza, la rabia, llega el enfado también, ¿no? Es otra de las fases que hay que pasar. Y pues de ese totum revolutum de emociones surge la pregunta ¿por qué a mí? Es una pregunta muy lícita que nos hacemos todos ante la adversidad, pero es una pregunta que no nos sirve para mucho porque nos posiciona además en el papel de víctimas y desde ahí no hay ningún aprendizaje. Entonces yo creo que tenemos que deshacernos cuanto antes mejor de esa pregunta, porque además esa pregunta nace desde un punto de vista culpable, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Y también al hacernos esa pregunta hay como un trasfondo de ¿por qué a mí y no a esa otra persona, ¿no? Y el cáncer no se lo merece nadie, es una lotería y le puede tocar a cualquiera, pero nadie se merece esta enfermedad. Le puede tocar a cualquiera, incluso a los niños, porque la leucemia, por ejemplo, es el cáncer infantil más frecuente. Entonces, bueno, hay que dejar de preguntarse por qué a mí, que como digo es una pregunta muy lícita y muy recurrente, pero cuanto antes nos alejemos de esa pregunta mejor y vamos a preguntarnos para qué la vida nos ha puesto este proceso delante y desde ahí ya hay un cambio de actitud y ya hay una apertura hacia ese aprendizaje, ¿no? Estupendo, Lordi, perdón. ¿Cuáles fueron las etapas en el proceso de tu enfermedad y cómo te sentiste en cada una de ellas? Cuéntanos, para aquellas personas que de repente estén atravesando o hayan recibido un diagnóstico de leucemia, ¿cómo viviste tú todas las etapas y cómo las superaste? Bueno, como digo, al principio es la negación, eso es algo muy habitual y cada persona es un mundo, entonces cada etapa puede durar lo que cada persona necesite. Esto no hay una fórmula mágica, ¿no? Creo que lo importante es llegar a la aceptación de la enfermedad, sea cual sea el tipo de cáncer. Y eso puede durar en algunas personas pues mucho tiempo y en otras menos. Yo creo que en el caso de las leucemias agudas, como nos encierran, digamos, en una habitación de aislamiento, eh, esa etapa de aceptación llega, o en mi caso, por lo menos llegó muy pronto. Porque, claro, de tener una vida normal a estar encerrada en cuatro paredes y sentir que tu vida está en juego mientras la vida fuera de esas cuatro paredes sigue su curso como si nada hubiera pasado, pues te pone en tu sitio, ¿no? Y te hace darte cuenta de lo insignificantes que somos. Entonces, yo creo que a mí ahí la aceptación me llegó muy pronto. Y los miedos es una cosa que también tenemos todos los pacientes. Yo creo que da igual la enfermedad que tengamos, el miedo siempre, siempre se genera. Y más que el miedo a la muerte, yo creo que es el miedo al dolor, ¿no? A sufrir o al sufrimiento que podamos causar a nuestro alrededor. Eso también está siempre muy presente, porque sabemos que las quimios nos van a debilitar y bueno, sabemos que, o yo por lo menos era muy consciente de que iba a necesitar mucha ayuda de la gente que tenía alrededor y me dejé ayudar. Esto es una decisión del paciente también. Hay pacientes que prefieren
hacer este camino solos. Hay pacientes que necesitan esa ayuda pero que no saben aceptarla o no saben dejarse ayudar. Y también es lícito, quiero decir, bueno, si no sabes dejarte ayudar, ahí tienes que hacer un trabajo y hay pacientes, pues como yo, que desde el principio teníamos claro que íbamos a necesitar esa ayuda y nos dejamos ayudar. Entonces es una decisión también del paciente, ¿no? Y creo que es fundamental la actitud que tengamos ante la enfermedad. Creo que cuanto mejor actitud demostremos, más fácil va a ser llevar todo ese proceso y también le vamos a hacer más fácil el proceso a los que tenemos alrededor y al hacérselo más fácil a ellos, ellos también nos van a poder ayudar mejor. Entonces, tenemos que dar para recibir también, ¿no? Y bueno, pues las fases creo que, como digo, si son las mismas que en un duelo, entonces cada uno necesita marcarse esas pautas y darse el tiempo que necesite en cada etapa, ¿no? Para llegar a esa aceptación de la enfermedad y de los tratamientos y del deterioro físico que nos va a suponer la quimioterapia, porque ahí también hay que saber aceptarse tal y como está uno físicamente, porque, claro, estos tratamientos se aprecian, ¿no? Dejan claramente a la luz ante la sociedad la cara de la enfermedad. Entonces, bueno, pues hay que saber también aceptarse tal y como estamos en ese momento, mirarse al espejo y decir, esta soy yo, aunque quizá no me reconozca físicamente, pero detrás de ese físico sigo estando yo. Estupendo. ¿Qué aprendizajes has sacado, Elordi, de la vivencia de esta enfermedad tan dura como es el cáncer? Bueno, el mayor aprendizaje creo que es a saber apreciar las cosas del día a día, de valorizar todo lo que tenemos, porque creo que vivimos eh, en un mundo en el que damos prioridad a muchas cosas superfluas y vamos muy deprisa, ¿no? Como si la vida fuera una maratón y la vida no es una carrera. Y en la vida tampoco hemos venido a hacer y a recopilar cosas materiales, ¿no? Yo creo que hemos venido aquí para intentar ser felices y la felicidad muchas veces la intentamos encontrar fuera de nosotros cuando tendríamos que estar mirándonos para adentro y parar un poquito, ¿no? Parar un poquito esa rueda de hámster en la que nosotros también giramos, de casa al trabajo, del trabajo a casa. Entonces, pues vamos a ser un poquito más conscientes de lo que tenemos, no nos perdamos planeando un futuro que no sabemos si va a llegar o lamentando un pasado que no podemos solucionar. Vamos a centrarnos en el presente, disfrutar el presente y dar gracias por todo lo que tenemos, porque al final, por ejemplo, pues hay muchas cosas como la salud que no valoramos hasta que no nos empieza a fallar y es el mayor de nuestros bienes. Sin salud no tendremos nada nunca. Entonces vamos a dar las gracias por ello y valorarlo, ¿no? Y la gente que tenemos alrededor, que al final tampoco necesitamos mucho más para ser felices que rodearnos de la gente que nos quiere y a la que queremos, ¿no? Y también vamos a sacar a la luz todos esos sentimientos. Por ejemplo, los vascos, ¿no? Somos muy poco dados a decir te quiero, nos cuesta mucho, ¿no? Y yo creo que durante la enfermedad es cuando más he dicho te quiero a la gente, ¿no? No demos por hecho que nuestros padres saben que les queremos o nuestros amigos, ¿no? Pues digámoslo porque también es liberador decirlo y nos aporta mucho bien. Qué palabras más bellas y llenas de corazón y de sentimiento. Las comparto porque también he vivido pues, situaciones extremadamente dolorosas en mi salud y así lo he sentido también. ¿Y qué les dirías, Elordi, a las personas que te están escuchando y están atravesando por la enfermedad del cáncer? Bueno, pues les diría que nunca pierdan la esperanza, que son procesos duros, inevitablemente, eso es cierto, y que hay que luchar y que hay que poner todo lo que uno tenga para salir de esa enfermedad,
pero que los médicos se basan muchas veces en estadísticas y que nosotros somos mucho más que estadísticas. Entonces los médicos también son humanos y se equivocan y que nos aferremos a esa esperanza siempre, por muy negra que sea la situación o por muy en el abismo que nos sintamos, ¿no? Y que cada día encontremos ese motivo que nos haga sonreír, porque cada día hay alguna razón que nos pueda sacar una sonrisa, ¿no? Pues que nos aferremos a eso y que consigamos de ese minutito de sonrisa pues la fuerza, el coraje, el valor para seguir tirando para adelante, que no tiramos nunca la toalla y que con paciencia y pasito a pasito intentemos lograr a meta, que es curarnos. Estupendo. Elordi, ¿hay un antes y un después en tu proceso de enfermedad? En cuanto a Hay, cómo eras como persona, cómo te sentías y después de atravesar todo este proceso, ¿quién eres hoy, cómo te sientes, cómo ves la vida? indudablemente hay un antes y un después. Yo creo que si estos procesos no te cambian es que no has encontrado ese para qué, ¿no? Que antes decía y con ese para qué hay un aprendizaje y hay un cambio de valores, hay un cambio de prioridades y hay un cambio en la forma de vivir también. Yo, hay una frase que recojo en el libro que he descrito todo este proceso, que se llama Imparable hasta la médula, que lo tengo aquí. Hay una frase que recojo en este libro, que es de un autor libanés, que dice que la tortuga sabe más del camino que la liebre. Entonces me encanta esta frase porque yo antes de la enfermedad era liebre, me quería comer el mundo y al final pues el mundo se acabó comiendo a esa persona que era, ¿no? Iba, como decía, pues viviendo en esa carrera, en esa maratón, iba deprisa todo el rato, viviendo de puntillas, porque al final cuando vivimos corriendo vivimos de puntillas. Y creo sinceramente que las tortugas, ahora me considero más tortuga, apreciamos más con todos los sentidos todo lo que nos depara la vida, ¿no? Vamos más despacito y apreciamos pues cada cambio de olor, cada curva que nos depara esta vida. No sé, sentimos mucho más cada proceso, ¿no? Entonces, y tenemos más tiempo también para procesarlo. Creo que la degustamos más cuando vivimos más despacio y más conscientemente de lo que estamos viviendo. Y ese es un cambio bastante importante que siento, ¿no? Que ha pasado en mi vida. La forma de hablar incluso también ahora es como más pausada y la gente que me conoce de antes también ve ese cambio en mí. Y también tengo una conciencia más de lo que tenemos que cuidar, ¿no? En nuestro cuerpo, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo con una alimentación saludable. También ha cambiado mucho la alimentación, que hay que hacer ejercicio también, que es fundamental para mantenernos sanos. Y bueno, pues ha habido un cambio de conciencia y esa pausa, ¿no? Esa pausa y esa calma que te da, pues saber que estamos aquí con ese sentido de buscar o de ser felices, ¿no? Entonces, no es tanto correr para hacer, sino para ser felices. Estupendo. Has comentado que has escrito un libro, Imparable hasta la médula, el cáncer como aprendizaje de vida, y además tiene relación con una fundación. Cuéntanos en qué proyectos estás trabajando ahora, qué es lo que cuenta tu libro, por qué merece la pena que los lectores que están atravesando la enfermedad del cáncer lean tu libro y cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, pues el libro, como decía, se titula Imparable hasta la médula, el cáncer como aprendizaje de vida es el subtítulo. Y es un libro solidario, esto lo quiero subrayar, es un libro solidario a favor de la Fundación Josep Carreras. Esta fundación, para quien no la conozca, lleva más de 30 años apoyando a los pacientes de cánceres de la sangre, no solo leucemias, también linfomas, mielomas, bueno, todo tipo de cánceres de la sangre. Llevan más de 30 años abriendo líneas de investigación para encontrar una cura definitiva para estos cánceres.
Y también en 1991 creó el registro de donantes de médula ósea, que hasta entonces no había en este país. ¿Qué significa este registro de donantes? Pues para mí la vida, ¿no? Yo estoy aquí gracias a un donante de médula ósea, porque muchos pacientes necesitamos un trasplante de médula para curarnos. No es suficiente con la quimio que recibimos, necesitamos ese trasplante. 3 de cada 4 pacientes no tienen un familiar compatible en la familia, un familiar compatible, ¿no? Es muy difícil encontrar ese familiar compatible. Eh, Como digo, 3 de cada 4 pacientes no lo tienen y entonces hay que echar mano a ese registro de donantes. Y creo que la médula ósea es una gran desconocida en esta sociedad, llena de mitos falsos, porque se sigue confundiendo con la médula espinal. Y este libro también ha sido pues para arrojar un poquito de luz a este respecto, ¿no? Yo siendo periodista sentía la necesidad de informar, de aclarar un poco todo lo que es la médula ósea, qué significa ser donante y en qué consiste un trasplante de médula ósea, porque creo que es una cosa muy sencilla y de la que hay mucho desconocimiento. Entonces, pues cuando estamos hablando de médula ósea estamos hablando de la sangre y entonces lo que dona el donante son las células de su sangre que se van a regenerar en unas pocas semanas, con lo cual no es como donar un riñón, que vas a tener que vivir el resto de tu vida con un riñón, no estás donando un órgano, sino unas células y esas células se regeneran. Y hay necesidad de aumentar ese registro de donantes, con lo cual pues invito a todos los que nos escuchen y nos vean que si tienen entre 18 y 40 años, pues se informen y se acerquen, ¿no?, a ese registro de donantes para donar su médula, porque además de ese registro, para apuntarse en ese registro solo hace falta una muestra de sangre y de 4.000 personas que hay en ese registro, solo uno se convierte en donante efectivo por esa dificultad en encontrar esa compatibilidad, ¿no? Entonces, bueno, animo a todos que vayan en masa a donar médula y si quieren más información, pues también una manera de averiguar lo que significa es leyendo este libro, Imparable hasta la médula, que es solidario y que todo lo recaudado está siendo destinado a las líneas de investigación contra el cáncer de la Fundación Josep Carreras. Ya han sido destinados más de 3.600 euros gracias a todos los lectores que se han animado a leer este libro, a leerlo y a comprarlo, evidentemente. Así que estoy muy contenta y muy ilusionada con este proyecto. Y además de esto, pues estoy dedicándome a dar charlas y conferencias en institutos y en universidades para hacer llegar este mensaje de la necesidad de aumentar ese registro de donantes de médula ósea. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir, Elordi? Si hay alguna persona que quisiese ponerse en contacto contigo, alguna institución, alguna organización, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, en las redes me pueden encontrar por mi nombre, Elordi García. Tanto estoy en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Instagram por Imparable hasta la médula. Por cualquiera de las dos formas me podrían localizar. Estupendo. ¿Quieres contarnos algo más, Elordi? Bueno, nada, animar a la gente a que no tengan miedo a acercarse a este libro porque está escrito desde un punto de vista optimista y esperanzador, no solo a aquellas personas que estén pasando por un proceso de cáncer. Creo que este libro a esas personas les puede servir de acompañamiento y lo he hecho para eso, ¿no? Creo que me he desnudado sin tapujos y creo que de alguna manera se van a sentir identificadas en muchos de los capítulos que hay en el libro, no en todos, porque como digo, cada persona es un mundo y cada proceso es único, porque cada persona respondemos de una manera distinta a los mismos tratamientos, pero sí en algunos. Y para el resto que no tienen nada que ver con este mundo, creo que es interesante también acercarse al libro porque no doy nada por hecho. Se explica todo el proceso con un lenguaje comprensible, ágil y ameno y la gente lo está leyendo pues muy rápido, ¿no? Porque me dicen que engancha y he tratado eso, ¿no? Que el lector
cuando lea una página tenga ganas de leer otra más y otra más hasta que se quede conmigo hasta el final y entender un poquito todo el proceso y llevarse esos aprendizajes que aunque no hayan tenido cerca un episodio de cáncer o un proceso de cáncer, pues también está bien recordar ante la adversidad, ante cualquier adversidad, ¿no? Que tenemos que ser agradecidos por todo lo que tenemos y bueno, pues creo que es un aprendizaje en ese sentido también para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, invito a que no les dé tanto miedo esa palabra, el cáncer, porque es verdad que sigue siendo todavía en nuestra sociedad un tabú. Vamos a naturalizarlo, vamos a hablar de ello y vamos a mirarle sin miedo, porque al final es una enfermedad como otra cualquiera y que está además pues adquiriendo mayores tasas de supervivencia cada vez mayores. Entonces, bueno, pues vamos a naturalizar y normalizar el proceso y convivencia también con esta enfermedad. Estupendo, pues desde este programa Hablando con Roberto Salcines, te damos las gracias por tu generosidad, por compartir tus vivencias y por supuesto este programa tiene una orientación de ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan en diferentes momentos de su vida a través de las experiencias que han vivido pues otras personas, en este caso Elordi con su experiencia con la leucemia. Muchísimas gracias, Elordi. Que tengas mucha suerte en la difusión de tu libro y puedas llegar a tantas personas y tantas personas que seguro que te necesitan. Muchísimas gracias, Roberto, por hacerme un hueco en este programa y que te vaya también todo muy bien. Gracias. Adiós.